Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy para compartirles un capítulo más, el último capítulo de Primera de Reyes, capítulo número 22. Mañana mi hermana Elena comienza con el capítulo número 1 de Segunda de Reyes. Y vamos a continuar hablando, mis hermanos, de los reyes de Israel, ¿verdad? Porque todavía en la Segunda de Reyes nos habla de todos los reyes de Israel y de Judá. Y voy a compartir, mis hermanos, en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz entre Aram e Israel duró 3 años. Al tercer año, habiendo bajado Josafat, rey de Judá, donde el rey de Israel, éste dijo a sus servidores: ¿Ya se han olvidado que Ramot de Galad es nuestro? ¿Nada hemos hecho para quitárselo al rey de Aram? Dijo entonces a Josafat: ¿Vendrías tú conmigo para recuperar Ramot de Galad? Josafat respondió al rey de Israel: Yo, mi pueblo y mis caballos haremos una sola cosa contigo, tu pueblo y tus caballos. Sin embargo, Josafat dijo al rey de Israel: Me gustaría consultar la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, eran cerca de 400, y les dijo: ¿Debo atacar a Ramot de Galad o debo renunciar a ello? Le respondieron: Dirígete allá, que el Señor la pondrá en manos del rey. Josafat dijo entonces: ¿No hay aquí algún profeta de Yahvé, por medio del cual podamos consultarlo? El rey de Israel respondió a Josafat: Sí, todavía queda un hombre, por cuyo intermedio se podría consultar a Yahvé, pero lo detesto, porque nunca me profetiza algo bueno, sino solo cosas malas. Es Miqueas, hijo de Jimla. Josafat le dijo: No diga eso el rey. El rey de Israel llamó a un servidor y le dijo: Anda enseguida a buscar a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, en traje de ceremonia, en la era que está en la puerta de la entrada de Samaria, y todos los profetas seguían profetizando delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de fierro, y decía: Esto dice Yahvé: Te los doy para que acabes hasta con el último de los arameos. Y todos los profetas no hacían más que decir: Lleva a cabo la expedición contra Ramot de Galad, tú serás el vencedor, Yahvé lo entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a buscar a Miqueas le dijo: Todos los profetas animan al rey como si fueran un solo hombre. Trata de hablar tú como ellos. Anuncia buenos resultados. Pero Miqueas respondió: Tan cierto como que Yahvé vive, que solo diré lo que él me diga. Llegó pues delante del rey, y éste le preguntó: Miqueas, ¿debemos aliarnos para atacar a Ramot de Galad, o tenemos que renunciar a ello? Miqueas respondió: Haz nomás la expedición, y serás el vencedor. Yahvé lo pondrá en las manos del rey. Pero el rey le dijo: ¿Hasta cuándo tengo que exigirte, en nombre de Yahvé, que me digas la verdad? Entonces Miqueas le respondió: Vi a todo Israel disperso por los cerros, como ovejas que no tienen pastor, y Yahvé decía: Ya no tienen patrón, que cada uno se vuelva a su casa. El rey de Israel se volvió a Josafat: Ya te lo decía, este nunca me profetiza algo bueno, sino solo cosas malas. Miqueas agregó: Escucha esta palabra de Yahvé. Vi a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé decía: ¿Quién engañará al rey de Israel para que salga en campaña y se deje matar en Ramot de Galaad? Uno respondía de una manera y otro de otra. Entonces el espíritu se acercó y se puso delante de Yahvé. Yo, dijo, lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿Cómo lo harás? Respondió: Iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Entonces le dijo Yahvé: Tú lograrás engañarlo. Anda y haz como lo has dicho. Has de saber pues que Yahvé puso un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas que están aquí, porque Yahvé ha decidido tu muerte. En ese momento Sedecías, hijo de Kenaná, se acercó y dio una bofetada a Miqueas, diciéndole: ¿Por dónde salió de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? Miqueas le respondió:
lo sabrás el día en que vayas huyendo de habitación en habitación para esconderte. Entonces tomó la palabra el rey: detengan a ese hombre y entréguenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Díganles: esta es la orden del rey, encarcelen a ese hombre, no le den más que una pequeña porción de pan y de agua hasta que yo regrese victorioso. Miqueas le replicó: si tú vuelves victorioso, eso será señal de que Yahvé no habló por medio de mí. El rey de Israel y el rey de Judá, Josafat, se dirigieron pues contra Ramot de Galad. El rey de Israel dijo a Josafat: me voy a disfrazar para entrar en combate, pero tú lleva tu mismo traje. Y el rey de Israel se disfrazó para ir a combatir. El rey de Aram había dado orden a sus 32 jefes de carros: no ataquen a ningún chico ni grande, sino solo al rey de Israel. Cuando los jefes de carros vieron a Josafat, dijeron: ese es el rey de Israel, y se lanzaron contra él para atacarlo. Pero Josafat lanzó su grito de guerra. Cuando los jefes de carro vieron que no era el rey de Israel, se apartaron de él. En ese preciso instante, un soldado disparó con un arco sin saber a quién, e hirió al rey de Israel entre las correas y la coraza. El rey dijo al conductor de su carro: da media vuelta y sácame de la pelea, porque estoy herido. Pero como el combate era tan intenso, hubo que mantener al rey de pie en su carro frente a los amorreos, y a la tarde murió. La sangre de su herida se había desparramado dentro del carro. Al ponerse el sol, corrió la voz por el campamento: cada cual a su ciudad, cada cual vuelva a su tierra. El rey ha muerto. Lo llevaron a Samaria, donde lo enterraron. Lavaron el carro en la laguna de Samaria. Los perros lamieron la sangre y las prostitutas se bañaron allí, tal como lo había anunciado Yahvé. El resto de los hechos de Ahab, todo lo que hizo, el palacio de marfil que edificó, las ciudades que fundó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahab se acostó con sus padres, y en su lugar reinó su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, pasó a ser rey de Judá el año cuarto de Ahab de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a ser rey, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre Azuba era hija de Silgi. Siguió paso a paso las huellas de su padre Asa, sin apartarse de ellas. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, pero no desaparecieron los altos lugares. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios e incienso en los altos lugares. Josafat hizo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, sus hazañas, las guerras que llevó a cabo, todo esto está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Eliminó también a los homosexuales sagrados que habían seguido en tiempos de su padre Asa. Por ese entonces no había rey en Edom, sino solamente un gobernador real. Josafat construyó 10 barcos de Tarsís para ir a buscar oro de Ofir, pero no pudieron ir porque los barcos fueron destrozados en Ezión Geber. En esa oportunidad Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat: permite que mis servidores se embarquen con los tuyos en tus barcos. Pero Josafat no quiso. Cuando Josafat se acostó con sus padres, lo enterraron junto a estos en la ciudad de David, su antepasado. En su lugar reinó Joram, su hijo. Ocosías, hijo de Ahab, llegó a ser rey en Israel, en Samaria, el año 17 del reinado de Josafat de Judá. Reinó 2 años en Israel. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y siguió las huellas de su padre y de su madre. Imitó la conducta de Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel. Provocó la cólera de Yahvé, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre, porque servía a Baal y se postraba ante él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este rey, mis hermanos, muchas veces recibió favores de Dios. Este Ahab, nunca nuestro Dios lo dejó solo. A pesar de lo pecador que era, a pesar de lo malo
que se llegó a comportar con todos los profetas. Lo que este profeta Miqueas le había anunciado era la verdad, era para que él no fuera a pelear con el rey de Aram, porque Miqueas había mirado esa visión de que todos los soldados de Israel y de Judá iban a dar la vuelta. Muchos iban a andar dispersados, tal y como se los dijo el profeta, como ovejas sin pastor. Y así sucedió, mis hermanos. Todo lo que Dios anunciaba por medio de los profetas era para que los reyes hicieran caso de las palabras de Dios. Dios nunca iba a anunciar algo que no fuera como Él se los anunciaba. Pero ¿qué sucede? A veces por la codicia de tener más poder, de tener más pueblos, que eso era a lo que ellos iban, a conquistar una ciudad. Pero no se pudo, hermanos, porque aquellos eran más fuertes que Israel y Judá. Pero Dios ya le había anunciado esto a Ahab, ya le había dicho esto anteriormente, pero este nunca quiso hacer caso de las palabras de Dios, siempre se negó a Dios, buscaba más de otros profetas, de otros dioses que no eran los de Yahvé. Y entonces Dios se decidió terminarlo por completo y dejarlo a su suerte. Hermanos, todo lo que hagamos en contra de Dios, vamos a tener consecuencias por todo ello. Lo que le sucedió a los reyes de Judá y de Israel es por su mala conducta en contra de Yahvé. La gente solamente recibía órdenes, y por culpa de las órdenes de sus reyes, también ellos la llevaban. También muchos de ellos iban a padecer en esas guerras. Pero es por esa causa, de que los reyes eran de cabeza dura, nunca quisieron hacer caso, y todo lo que se le había profetizado a este rey Ahab le sucedió. Los perros lamieron su sangre y lavaron ese carro en un lago, y después las prostitutas se bañaron allí. Todo exactamente como Yahvé se lo había dicho al profeta: ve y avísale a Ahab lo que le va a suceder. Y este no quiso hacer caso, y entonces vienen las consecuencias. Hermanos, nosotros no busquemos el mal para nuestra vida, busquemos el bien todo el tiempo buscando de Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un buen día.